El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Corte Suprema de Justicia de Colombia ordena la captura de expresidentes del Congreso. El gobierno venezolano confirma negociación para la salida de asilados en la Embajada de Argentina. Denunciantes de esclavitud moderna en Ecuador reclaman pago de indemnizaciones. Presidenta hondureña cuestiona alerta de Estados Unidos y afirma que en Honduras no hay terrorismo. México pronostica hasta 37 ciclones en la temporada 2025 y 5 podrían impactar al país. Ovidio Guzmán se declara culpable en Estados Unidos, logra acuerdo con fiscales norteamericanos. Policía entra a la Universidad de Columbia para expulsar a manifestantes pro-Palestina. ¿Qué es saber sobre el nuevo centro de detención de inmigrantes en la ciudad más grande de Nueva Jersey? Aquí están las noticias. Atención Newark, New Jersey. El gobierno del presidente Donald Trump amplió su capacidad para detener a inmigrantes que no están legalmente en Estados Unidos, al abrir este mes unas instalaciones en la ciudad más grande de Nueva Jersey, ante lo cual se desataron protestas frente al edificio cercado, a las que acudió el alcalde de Newark, Ras Baraka. Delaney Hall, una instalación con capacidad para 1,000 camas ubicada a lo largo de una franja industrial de Newark Bay, comenzó a funcionar el 1 de mayo, según la empresa privada de prisiones que opera este centro. El gobierno hizo el anuncio en medio de una represión a la inmigración en todo el país, que ha acaparado los titulares noticiosos, y mientras intensifica sus iniciativas para deportar a ciertos inmigrantes. La pugna se desarrolla en Newark y en un tribunal federal mientras el alcalde litiga contra la compañía que administra la instalación. La ciudad dice que aún no se debería estar abierta debido a que tiene problemas con los permisos de construcción. El conflicto subraya la división entre lo que Trump considera un mandato electoral para deportar a personas que no están legalmente en Estados Unidos y funcionarios demócratas que cuestionan los métodos aplicados por el gobierno y también la necesidad de aplicar medidas enérgicas para controlar la inmigración. ¿Pero qué es Delaney Hall y por qué aparece en las noticias? El edificio gris de 2 pisos ubicado junto a una prisión del condado era un centro de reinserción social antes de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE anunciara en febrero que esa agencia y el grupo Geo que administra Delaney Hall habían alcanzado un acuerdo de $1,000 millones por 15 años para establecer un centro de detención allí. La creación de las nuevas instalaciones provocó el rechazo de grupos defensores de los inmigrantes y del alcalde en particular. Baraka demandó al grupo Geo poco después de que se anunciara el acuerdo entre la empresa y el ICE. El caso fue transferido de un tribunal estatal a uno federal, donde un juez está sopesando la solicitud de la ciudad de bloquear temporalmente la apertura del centro. No está claro si ya hay personas detenidas en el interior. El grupo Geo no comentó si habían detenidos en el Delaney Hall, y el ICE no respondió de momento una solicitud de comentarios. ¿Pero qué dice el alcalde al respecto? Baraka dice que la instalación carece de los permisos municipales adecuados para abrir, incluido un certificado de habitabilidad. Se presentó el día martes y ayer miércoles frente al centro de detención e intentó entrar, pero a fin de cuentas se le negó el acceso. Esto ocurre mientras el alcalde, quien es hijo del fallecido poeta y activista Amiri Baraka, participa en unas concurridas primarias demócratas para suceder al gobernador Phil Murphy, también demócrata, quien ya no puede ser reelegido. Baraka ha acogido la lucha contra el gobierno de Trump sobre la inmigración ilegal y argumenta que el presidente está presionando para extender los límites constitucionales del debido proceso. Desde mi punto de vista, no es una cuestión demócrata o republicana. Es una cuestión de derechos humanos, una cuestión de debido proceso, una cuestión de la 4ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, declaró en esta semana. Estamos asustados, alarmados, y nos oponemos al hecho de que ellos establezcan un centro de detención.
La ciudad dice que Delaney Hall tiene problemas en sus permisos. Uno de ellos es que requiere enchufes eléctricos con conexión a tierra a media docena de habitaciones en la instalación y cuenta con una nueva puerta de entrada que necesita un permiso relacionado con trabajos eléctricos, entre otras cosas. Eso, según documento de código de inspección presentados en documentos judiciales del caso de la ciudad contra el grupo Geo. La inspección no halló problemas con el mantenimiento que se le ha dado a los exteriores e indicó que la señalización de las salidas había sido instalada correctamente. ¿Cuál es la posición de la empresa que administra esta instalación? El grupo Geo, con sede en la Florida, declaró que el alcalde está politizando la situación y que funcionarios municipales no objetaron cuando el gobierno del presidente Barack Obama operó estas instalaciones como un centro de procesamiento del ICE. Christopher Ferreira, portavoz de la empresa, indicó en un comunicado que el centro está creando cientos de empleos sindicalizados con un salario anual promedio de $105,000 y se prevé que contribuya con $50 millones a la economía local de Newark. En documentos judiciales, la empresa ha argumentado que no hay fundamento legal para que la ciudad intente obtener una orden judicial preliminar basado en las supuestas violaciones a los códigos de la ciudad. Nueva York. El Departamento de Policía de Nueva York, NYPD, entró este miércoles al campus de la Universidad de Columbia para expulsar a manifestantes pro-Palestina, según informó el alcalde de la ciudad, Eric Adams. A petición escrita de la Universidad de Columbia, el NYPD está entrando al campus para expulsar a las personas que están invadiendo la propiedad privada, apuntó el alcalde en un comunicado. Adams anotó que la Gran Manzana defiende el derecho a la protesta pacífica, pero no tolera la anarquía. Por su parte, la prestigiosa universidad neoyorquina anotó en un comunicado que estaba lidiando con la interrupción en la sala de lectura 301 de la biblioteca Butler. Se les ha advertido que el incumplimiento es una violación de nuestras normas y políticas y se traducirá en un posible arresto. Ninguna de las personas que protestaban en la sala de lectura ha optado por el momento por identificarse y retirarse, anotó Columbia en un comunicado en la tarde. La universidad además anotó que las personas que infrinjan las normas y políticas de la universidad enfrentarán consecuencias disciplinarias. Los manifestantes pro-Palestina que exigen que la universidad desinvierta en empresas vinculadas a Israel exigieron que la biblioteca cambie su nombre a Universidad Popular de Basilea al-Arahat, en honor a un activista palestino fallecido en 2017, según una publicación de Substat sobre la desinversión del apartheid de la Universidad de Columbia. No obstante, no está claro si todas las personas que se manifestaron en la biblioteca ayer miércoles están afiliados a este grupo. Atención, Tennessee. Durante una operación de la Patrulla de Carreteras Tennessee, THP, en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, las autoridades afirmaron que se detuvo a casi un centenar de personas, entre ellas un depredador sexual de menores convicto y un conocido miembro de la banda Tren de Aragua. Durante la operación, ICE detuvo a 94 personas para su posterior investigación y transporte, según un comunicado de prensa de la THP. Varios encuentros implicaron a presuntos miembros de bandas incluidos afiliados al Tren de Aragua y condujeron a recuperación de drogas ilegales y armas, según el ICE. En casi 370 identificaciones por infracciones de tráfico, el THP señaló que 4 personas eran buscadas por delitos graves, 2 fueron detenidas por drogas, 1 fue detenida por poner en peligro a un menor y 2 personas fueron detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol. A petición de ICE, la policía Tennessee sigue apoyando un esfuerzo coordinado de seguridad pública centrado en la aplicación de las normas de tráfico, según el comunicado. La función de THP es observar el comportamiento al volante y realizar paradas legales basadas en infracciones de las leyes de tráfico Tennessee. En los casos de personas que se descubrió que estaban en el país ilegalmente, ICE investigó por separado, de acuerdo con las leyes federales. Nueva York. Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán,
logró un acuerdo con fiscales federales de Estados Unidos y se declaró culpable de varios cargos en la Corte del Distrito Norte de Illinois, Chicago, en una audiencia programada para el 9 de julio. A través de una notificación judicial, los fiscales del Departamento de Justicia informaron a la jueza Sharon Johnson la cancelación de la audiencia del 12 de mayo y que se programó para julio. El gobierno deberá proporcionar al tribunal una copia de cortesía del acuerdo de declaración de la culpabilidad al menos 3 días antes de la declaración de culpabilidad, dice el expediente. Con esto, Guzmán estaría renunciando a su derecho de ir a juicio a cambio de una pena reducida, pues aún con el acuerdo de cooperación, el hijo del Chapo deberá pasar tiempo en prisión. Desde el año pasado surgieron versiones de que Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín negociaban un acuerdo de culpabilidad con los fiscales de Estados Unidos. Ovidio Guzmán López es considerado un peligroso criminal, quien ha sido acusado de narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos. El Ratón es uno de los 4 hijos de la relación del Chapo con su segunda esposa, Griselda López Pérez. En 2018 fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a este país junto con su hermano Joaquín Guzmán López, mientras que autoridades mexicanas lo acusan de delitos contra la salud y de portar armas de fuego. Además lo investigan por delitos vinculados a la delincuencia organizada. El 5 de enero de 2023 fue detenido en Sinaloa y tras haber permanecido en tiempo en el penal del Altiplano en el Estado de México, fue extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre del año pasado. Días después, el líder de los Chapitos se declaró inocente durante su primera comparecencia en una corte de Chicago, tras ser señalado por delitos de lavado de dinero y narcotráfico. Ciudad de México. México prevé la posible formación de hasta 37 ciclones con nombre en los océanos Atlántico y el Pacífico en la temporada 2025, de los cuales 5 podrían impactar al país, informaron autoridades gubernamentales mexicanas. De esta cifra, entre 16 y 20 sistemas podrían presentarse por el Océano Pacífico y entre 13 y 17 por el Atlántico. Esto representa que en ambas cuencas se espera un escenario cercano o ligeramente por arriba del promedio, señalaron en conferencia. Para el Océano Pacífico pronosticamos que entre 8 y 9 tormentas tropicales. Estamos pronosticando entre 4 y 5 huracanes categoría 1 y 2, y entre 4 y 6 los huracanes que se les considera mayores, que son categoría 3, 4 y 5, explicó el titular del Servicio Meteorológico Nacional SMN de México, Fabián Vázquez Romaña. En tanto, en el Atlántico, precisó, se esperan entre 7 y 9 tormentas tropicales, entre 3 y 4 huracanes de categoría 1 y 2, y entre 3 y 4 huracanes también de categoría 3, 4 o 5, para un total entre 15 y 17 ciclones tropicales para el Océano Atlántico. El titular del SMN participó en la Reunión Nacional de Protección Civil Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2025, celebrada en la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, en el suroeste de México. El desarrollo de estos sistemas, apuntó Vázquez Romaña, se prevé durante la temporada que inicia de forma oficial el 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, y culmina el 30 de noviembre en ambas cuencas. También apuntó que el número de ciclones tropicales pronosticados no determina la cantidad de sistemas que podrían generar efectos sobre el territorio mexicano o impactarlo. Además, explicó que cada sistema se desarrolla de acuerdo con las condiciones atmosféricas y oceánicas que se registren en su momento, por lo que es indispensable mantenerse informados en su trayectoria y estado de cada uno de manera oportuna y mediante fuentes oficiales. Atención, Washington. Un juez federal dijo que ordenará al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump proporcionar más información sobre los términos bajo los cuales decenas de inmigrantes venezolanos están detenidos en una notoria prisión de El Salvador, dando un paso hacia decidir si se requiere que los hombres sean devueltos a Estados Unidos. El juez de distrito James Bosberg dijo que necesitaba la información para determinar si los aproximadamente 200 hombres deportados en marzo, bajo una ley de enemigos de guerra del siglo XVIII, estaban efectivamente bajo custodia de Estados Unidos.
Bosworth señaló que Trump había presumido en una entrevista que podía recuperar a un hombre encarcelado erróneamente en El Salvador en un caso separado si simplemente lo pedía. Tegucigalpa. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cuestionó la advertencia emitida por la Embajada de Estados Unidos sobre una posible amenaza de tiroteo masivo en Tegucigalpa y afirmó que en su país se vive en paz y no hay terrorismo. Me sorprendió, dijo la mandataria, al referirse al aviso publicado un día antes por la representación diplomática estadounidense a través de redes sociales, el cual advertía sobre una posible amenaza armada en la capital hondureña. Mientras allá conspiren, mientras sigan creando mensajes como el de ayer, se me sorprendió. Creo que hay que hacer un llamado. No es posible que a través de mensajes que se den en redes sociales se manden avisos como el que publicó la Embajada de Estados Unidos diciendo que había peligro generando en nuestro país zozobra, agregó. Xiomara aseguró que en Honduras vivimos en paz, aquí no hay terrorismo, y pidió a la Embajada de Estados Unidos ser más formales en este sentido. Las declaraciones de la mandataria se producen un día después de que la Embajada de Estados Unidos informara que había recibido información sobre una posible amenaza de tiroteo masivo hoy, 6 de mayo, y nuevamente el 16 de mayo en Tegucigalpa. Según el comunicado de la Embajada de Estados Unidos, los posibles objetivos serían la escuela Elliot Dover Christian School, el centro cívico gubernamental y un centro comercial. El canciller hondureño Eduardo Enrique Reina dijo que el gobierno hará todo lo que esté a su alcance para proteger al pueblo hondureño y llevará a cabo las investigaciones necesarias tras la advertencia emitida por la Embajada de Estados Unidos. La Secretaría de Seguridad de Honduras señaló que mantiene activados protocolos de prevención ante amenazas anónimas recibidas este año, entre ellas una que alertó por posibles atentados con explosivos en el centro cívico gubernamental y en un centro educativo bilingüe cristiano de Tegucigalpa. Señaló en un comunicado que una de estas amenazas ha generado especial atención debido a que fue emitida desde un número telefónico registrado a nombre de una persona fallecida, lo que motivó una investigación en curso. Ciudad de Panamá. Estados Unidos afirmó que el polémico memorando de entendimiento firmado con Panamá no autoriza bases militares temporales o permanentes en el país centroamericano, en respuesta al creciente malestar y rechazo que generó ese acuerdo entre quienes afirman que compromete la soberanía panameña y neutralidad del canal interoceánico. En una nota informativa enviada a los medios sobre el memorando, la embajada estadounidense aseguró que se trata de un entendimiento mutuo entre dos socios soberanos, Estados Unidos y Panamá, para fortalecer la cooperación en seguridad frente a amenazas regionales que compartimos. Es el primer pronunciamiento diplomático de este tipo, casi un mes después de que el documento fuera firmado, en el marco de la visita del secretario de Defensa estadounidense Peter Hegseth, quien insistió en que ambos países garantizarán la seguridad en la importante vía marítima comercial ante lo que llamó la amenaza de la influencia china. Estados Unidos entregó el control pleno del canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999 y retiró a sus militares acantonados en varias bases aledañas a la vía. El memorando crea un marco para que se realicen actividades conjuntas de entrenamiento, almacenamiento de equipos, asistencia humanitaria y mejoras de infraestructura en 3 de esos antiguos sitios que permanecen completamente bajo el control panameño, indicó la embajada. La Habana, Cuba. 10 veces al día, Heidi Sánchez Tejeda camina 2 cuadras desde la casa de sus padres en La Habana, buscando conexión a internet para hacer una videollamada con su esposo y cantarle canciones de cuna a su hija de 1 año. Lo ha hecho por 2 semanas y siempre termina llorando. Sánchez, asistente de enfermería que residía hasta ahora en la Florida con su marido estadounidense, acudió el 22 de abril con su hija lactante en brazos a una cita de rutina ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, como lo había hecho por 5 años. 2 días después aterrizó en La Habana junto a otros 81 deportados que, como ella, fueron subidos a un avión encadenados y vestidos con un mameluco gris. La niña se quedó en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que cree en Dios. Yo también creo en Dios y le pediría que se pusiera la mano en el corazón
que por favor nos ayudara a reunir a nuestra familia, a mi bebé que es pequeña, me necesita, implora entre lágrimas la mujer de 44 años durante una entrevista con la agencia Associated Press. Atención Quito. El colectivo de personas reconocidas como víctimas de esclavitud moderna en Ecuador aseguró que la sentencia de la Corte Constitucional no está cumpliendo al no haber recibido todavía las indemnizaciones de la empresa Furukawa, de capitales japoneses. El dictamen de la Corte Constitucional condenó a Furukawa a pagar indemnizaciones que ascienden a más de $41 millones en su conjunto para los 342 extrabajadores considerados como víctimas, pero la empresa solicitó en marzo al tribunal que le permita vender hasta 17 haciendas para con ese dinero pagar las reparaciones. Furukawa, dedicado al cultivo de abaca, Musa textilis, una planta parecida a la del plátano que se cosecha por su fibra para la industria textil, fue considerada por los jueces del máximo Tribunal de Garantía de Ecuador como responsable por más de 5 décadas de un régimen de servidumbre de la gleba que anulaba la dignidad humana de los trabajadores. Este consistía en aprovecharse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad para que vivan en campamentos dentro de las haciendas y cosechen abaca en beneficio de Furukawa durante varias generaciones sin que puedan cambiar su condición. Terrible. Lima. Perú registró este miércoles el segundo asesinato de un periodista en lo que va del año, luego de que un reportero fuera atacado a tiros por sicarios en la Amazonía del país, un caso que ha provocado protestas y la condena de organizaciones internacionales de prensa. Raúl Celis López, conductor de una radio en una región fronteriza con Brasil y crítico de las extorsiones, recibió varios disparos en la ciudad de Iquitos. En enero pasado, Gastón Medina, propietario y director de un canal regional en Ica, en el sur, también fue baleado por denunciar casos de extorsión. López fue atacado alrededor de las 5:30 por 2 encapuchados que lo interceptaron en una moto cuando se dirigía a trabajar a bordo de un mototaxi, indicó la red social X, la Asociación Nacional de Periodistas ANP. Rechazamos enérgicamente la violencia y la impunidad que parecen reinar en nuestras calles, señaló en un comunicado Radio Caribeña donde trabajaba López. Celis tenía 70 años y dirigía un popular programa diario en esa emisora en el que abordaba la violencia de grupos criminales que se han apoderado de Iquitos. Anita Tirado, coordinadora de la estación radial, dijo a la prensa que en el espacio periodístico de Celis se hacían comentarios sobre los gota a gota, préstamos informales de dinero hechos por mafias criminales que usan la violencia y la extorsión. La asociación de prensa exige actuación célebre dirigente en este nuevo caso que enluta al periodismo nacional, señaló el gremio en un comunicado. Lima. El nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, que servirá a Lima, pule los últimos detalles para abrir sus puertas el 1 de junio y mostrar al mundo una infraestructura con tecnología de punta, en 3 veces más grande que el actual terminal, subrayó la empresa concesionaria Lima Airport Partners. Estamos entusiasmados y listos para este inicio de operación. Este aeropuerto es 3 veces más grande que el terminal antiguo. Tiene 275.000 metros cuadrados versus los 90.000 que se tienen en el anterior, indicó el gerente general de El Lab, Juan José Salmón, en una visita al aeropuerto para la prensa. Tras retrasar su inauguración varias veces, el 1 de junio comenzarán las operaciones, aunque el 15 de mayo dará inicio a una marcha blanca para poner a prueba la infraestructura en movimiento. Queda claro que desde el punto de vista de las autoridades, estamos en capacidad de poder operar, así lo ha declarado el propio regulador. Esta semana debe salir el certificado de aeródromo, que es el que otorga la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es el último permiso administrativo que está pendiente para el inicio de operaciones, precisó Salmón. Atención Caracas. Agencia F. El gobierno de Venezuela aseguró hoy que hubo una negociación para la salida del país de los opositores que estuvieron poco más de 13 meses asilados en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, así como de la madre de la líder antichavista María Corina Machado.
Durante su programa semanal de televisión, el ministro del Interior y número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, negó que la salida de los opositores haya sido producto de una operación de rescate, como lo informó Estados Unidos, y sostuvo que fue el resultado de una negociación de la que formó parte Corina Parisca, de Machado, madre de la reconocida exdiputada. Según la oposición mayoritaria y los gobiernos de Estados Unidos y Argentina, salieron del país caribeño 5 opositores que estaban refugiados en la sede diplomática desde marzo de 2024. Pedro Uruchurtu, Magali Meda, Claudio Macero, Humberto Villalobos y Omar González. Diosdado Cabello también desmintió esa versión y aseguró que ahí solo habían 4. Bogotá. La Corte Suprema de Colombia ordenó la captura de los expresidentes del Congreso, el senador Iván Name, del Partido Alianza Verde, y el representante Andrés Calle, del Partido Liberal, dijo una fuente de máximo tribunal. Los dos están siendo investigados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre, UNGRD. Según algunos de los funcionarios públicos implicados, actualmente detenidos, Name y Calle habrían recibido millonarios sobornos o coimas para facilitar la aprobación de reformas sociales propuestas por el gobierno del presidente Petro. En su momento, el mandatario pidió a las autoridades llevar a la cárcel a los responsables del desfalco en la entidad. La justicia tiene toda la libertad y el derecho de investigar los hechos. Solo que un posible hecho donde salieron recursos públicos por intervención directa del presidente no puede ocultar el hecho de los contratos de carrotanques, el contrato de Caregato, donde sí salieron dineros públicos hurtados, que exijo se devuelvan hasta el último peso, dijo Gustavo Petro en su cuenta de X, en julio de 2024. Entre los exfuncionarios actualmente detenidos están el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, el subdirector de la institución Schneider Pinilla y la exconsejera para las regiones de la Presidencia de la República, Sandra Ortiz. En el caso de Pinilla, logró un acuerdo con la Fiscalía para rebaja de penas a cambio de colaborar con la justicia, y el 29 de abril se convirtió en el primero en ser condenado por un juez a 5 años y 8 meses de prisión por su participación en los hechos. En una sesión en el Senado de la República, Iván Name, expresidente de la corporación, se despidió de sus compañeros en el legislativo. No sé si mañana vuelva, pero mientras tanto le digo a mi Senado que siento el orgullo fundamental de haber pertenecido 20 años al Parlamento. ¡Qué horror! Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.